La esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. ADN es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia, ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. El ADN es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde un alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia, ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada, hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. ADN es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud.
es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. El MNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Un movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia organizada. Desde un alma militante y el amor a la nación, nace el rumbo del pueblo con profunda convicción. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad, la consigna es la unidad. No hay futuro sin conciencia ni país sin dignidad. Desde el campo y la barriada hasta el aula y el taller, la esperanza organizada ya no se deja vencer. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. Nuestra fuerza son los pueblos y su lucha colectiva. Nuestro rumbo es el futuro, con justicia efectiva. MNE es nuestra historia y su emblema es el amor. De las manos del que lucha nace el cambio redentor. Movimiento por la vida, por la tierra y la verdad. Nueva esperanza que avanza con justicia y dignidad. Por el buen vivir marchamos, por trabajo y por salud. Es el pueblo el que gobierna cuando habla con virtud. La bandera es la igualdad. A nuestra asamblea semanal del movimiento. Vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. El día de hoy, 11 de agosto, nos acompañan aquí en el presidium, desde la alcaldía de Iztapalapa, el compañero Eduardo Calderón. De Jóvenes MNE, el compañero Denzel Carrillo. Desde el Estado de México, nuestra dirigente y hoy diputada local, Celina Trujillo. Nos acompaña desde el Cardonal, en el Estado de Hidalgo, nuestra compañera Ania Roque. De la alcaldía Milpa Alta nos acompaña el compañero Fernando Fernández.
Desde Jalisco, nuestro compañero Salvador Zaragoza. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Antes de ceder el micrófono, quiero leer el siguiente tema de esta semana, que lleva de título La Orden de Trump y la tradición intervencionista de Estados Unidos. La orden secreta firmada por Donald Trump para que el Pentágono utilice fuerza militar contra cárteles latinoamericanos designados como organizaciones terroristas extranjeras, entre ellos está el Tren de Aragua en Venezuela, el MS-13 en El Salvador y el Cártel de los Soles en Venezuela, y ahora desafortunadamente también entran ahí los cárteles mexicanos. Se inscribe en una larga tradición de política exterior estadounidense caracterizada por el uso de la fuerza bajo el argumento de proteger su seguridad nacional. Esta directiva, que pretende frenar el flujo de fentanilo y otras drogas, autoriza operaciones militares directas en mar abierto y territorio extranjero, lo que evoca precedentes históricos y tensiones jurídicas. La medida recuerda a episodios como la invasión de Panamá en 1989, cuando George H.W. Bush ordenó la captura de Manuel Noriega, o a la operación Causa Justa, que bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y salvaguardar vidas estadounidenses, violó el derecho internacional y provocó condenas en la ONU. También encuentra paralelo en la guerra contra el narcotráfico, declarada por Ronald Reagan en la década de 1980, cuando el combate a la cocaína sirvió para legitimar operaciones encubiertas y abiertas en América Latina, como el caso Irán-Contra, en el que la lucha antidrogas mezcló con intereses geopolíticos. La respuesta de nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al rechazar categóricamente la entrada de militares estadounidenses en México fue muy claro y se inscribe en la línea histórica de defensa de la soberanía nacional sostenida por gobiernos mexicanos desde la doctrina Estrada de 1930, que aboga por la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. México ha colaborado con Estados Unidos en materia de seguridad bajo marcos legales precisos, como la Iniciativa Mérida o más recientemente acuerdos de intercambio de información, pero nunca ha admitido tropas extranjeras en nuestro territorio. En el contexto histórico, la política de Trump combina el viejo guión de las intervenciones estadounidenses en América Latina con un giro contemporáneo. La guerra contra el fentanilo ahora sustituye a la guerra contra el comunismo en su momento, o la guerra contra la cocaína como justificación estratégica para desestabilizar gobiernos en América Latina. Pero la esencia sigue siendo la misma: el uso de la fuerza más allá de las fronteras bajo el pretexto de un peligro inminente para su país, con el riesgo de escalar conflictos, deteriora relaciones diplomáticas y pone a prueba los límites del derecho internacional, como ya lo hemos venido viendo. Desde la doctrina Monroe, 1823, y su corolario rooseveltiano, 1904, Washington ha reclamado para sí un derecho de policía hemisférica. En el siglo XX, el anticomunismo operó como justificación hegemónica. Desde los 80, la guerra contra las drogas aportó el nuevo motivo legitimador: Estados Unidos como el policía del mundo. La novedad de la directiva actual no es la lógica, sino la etiqueta. La amenaza a neutralizar ya no es contra el comunismo ni la cocaína, ahora es contra el fentanilo. Como precedente elocuente tenemos, como ya lo mencionamos, la invasión de Panamá en el 89. El uso expansivo del instrumento militar, ellos utilizan la Guardia Nacional en la frontera, la vigilancia reforzada, y el impulso a la designación de cárteles como terroristas, se alinea con el estilo de máxima presión que ha caracterizado a Trump desde su primer mandato. La orden secreta, presentada como la medida más agresiva de su campaña contra el narcotráfico,
busca disuadir y proyectar voluntad de fuerza, aún con costos diplomáticos previsibles, que obviamente a Donald Trump eso es lo que menos le interesa. Expertos han advertido que golpear militarmente a los cárteles, a las estructuras, porque son estructuras flexibles, con redes transnacionales y alto poder de fuego. Esto es, lo único, como se diría en México, lo único que hacen es pegarle al avispero, porque le cortas la cabeza a un cártel, a un capo, y detrás de él hay 10 que se van a disputar el liderazgo de ese cártel. Puede desencadenar dinámicas de escalada, una fragmentación en la violencia, represalias, desplazamientos geográficos del crimen y dilemas operativos. Estos serían las bajas colaterales o una detención a objetivos letales. La experiencia regional muestra que intervenciones quirúrgicas suelen sufrir una misión creep, que significaría que los objetivos se expanden con el paso del tiempo. Esto es que hay un objetivo, pero que de repente surgen otras coyunturas que hacen que el objetivo se pierda o se amplíe y provoca que en las regiones donde opera Estados Unidos para detener al crimen, pues se le salga de control, y ejemplos claros ya lo mencionamos. Como conclusión, nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, ha tenido un posicionamiento muy fuerte, que es el rechazo total a la presencia militar, a los militares extranjeros en nuestro país. Hay una gran cooperación con Estados Unidos bajo marcos legales estrictos. Tan es así que por eso se han detenido a capos muy importantes en México. Hay una defensa de la soberanía que va acorde con la doctrina Estrada. Hay una colaboración limitada a intercambio de información y operaciones conjuntas no militares en territorio nacional. ¿Y cuáles son los riesgos? Pues ya se mencionaban al final, que pueda haber una posible escalada de violencia por las represalias de los cárteles, que hay una fragmentación en las estructuras criminales. Esto ha hecho y hará que haya un aumento de la violencia local. No olvidemos el triste caso de Sinaloa, que desafortunadamente sigue bajo fuego. Hay un gran deterioro diplomático con países latinoamericanos por esta gran injusticia que tienen a veces los gobiernos de Estados Unidos, y pues hay un dilema en los operativos porque hay detenciones contra objetivos letales, y hay un riesgo de bajas colaterales. Esto sería todo. Muchas gracias. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Eduardo Calderón. ¿Qué tal? Muy buenas noches, compañeros y compañeras, presidio, profe René Bejarano. Pues es un gusto estar aquí con ustedes y compartirles el avance que tenemos en Iztapalapa, ¿no? Hemos estado trabajando duro. El día de hoy participamos en el 9º foro en contra de la gentrificación, que es un fenómeno que podríamos pensar que solo se da en ciertas partes específicas, como la colonia Roma, Condesa, del Valle, pero se va permeando a toda la ciudad y requiere que empiecen a haber respuestas contundentes por parte del Estado, por parte de las políticas públicas. También este 8 de agosto acompañamos la rehabilitación de un homenaje al camarada Valentín Campa. Es interesante porque su familia, su esposa, vivía en la colonia Granja San Antonio, ahí en la alcaldía de Iztapalapa, en donde estamos. Entonces, este viernes, de parte de la alcaldía y la territorial de Atlalilco, fuimos invitados a la reapertura de este homenaje a Valentín Campa. Entre otras cosas que estamos trabajando en Iztapalapa, también está que hemos encontrado muchas organizaciones y vecinos unidos con los cuales vemos la oportunidad de trabajar, llevando jornadas de servicio, círculos de estudio, entre otras actividades. Porque la idea es que siguiendo construyendo dentro de Iztapalapa, y no solamente Iztapalapa, en otras alcaldías también, pues podamos llevar un movimiento político y una representación por parte del Movimiento Nacional de la Esperanza.
el cual se encuentra en un fuerte crecimiento dentro de la alcaldía. Otro hecho relevante es que este fin de semana surgió el Consejo de Organizaciones, Fuerza y Acción Popular Internacional, en donde cerca de 50 liderazgos de organizaciones sociales, principalmente de Iztapalapa, pero también de Xochimilco, de Tláhuac, de Coacalco en el Estado de México, están sumando esfuerzos para crear una agenda que represente sus intereses y sobre todo que le puedan llevar soluciones a sus comunidades. Porque tenemos claro que el trabajo que aquí realizamos es para darle una mejor vida a las poblaciones con que trabajamos. Y cada liderazgo que se nos acerca es una responsabilidad, porque ellos deben de llevar soluciones a sus personas, a sus simpatizantes. Entonces, es cuanto, compañeros, que tengan excelente noche y muchas gracias. Muchas gracias, compañero Eduardo Calderón, por esta labor que vienen haciendo. Ahora le cedemos el micrófono al compañero Denzel Carrillo, de Jóvenes MNE. Hola, ¿qué tal, compañeros? Es un placer para mí saludarlos como cada semana. Como siempre, el agradecimiento al compañero Noé Flores y al profesor René Bejarano, que me dan la oportunidad de representar ante los jóvenes desde el movimiento. Y bueno, lamentablemente la semana pasada no pude acompañarlos, tuve igual un viaje para poder encontrar o seguir buscando a la red de jóvenes allá por Puebla. Pero justo hace 2 semanas tuvimos un evento en Cámara de Diputados desde el Auditorio Aurora Jiménez, el foro sobre el tema aeroespacial, un evento que fue completamente un éxito, en donde pudimos llenar el Auditorio Aurora Jiménez. Este mismo evento fue transmitido por el canal del Congreso y posterior al mismo tuvimos la oportunidad de ser publicados en la revista de Cámara de Diputados. El Heraldo de México, La Jornada, MSN y algunos otros medios de comunicación publicaron varias notas de prensa, lo cual pues nos hizo saber que no solamente el evento organizado por jóvenes, sino precedido por la vicepresidenta de Cámara de Diputados, la diputada Dolores Padierna, quien presidió este mismo evento, fue algo nunca antes visto. Tuvimos la oportunidad de que la misma diputada nos reconociera por el llenado del espacio y ella misma dentro del evento aportó y aperturó Cámara de Diputados para el diálogo de todos los expertos, de los profesionistas, jóvenes, comunidades que nos acompañaron ese día, organizaciones de la sociedad civil, para seguir dialogando y poder generar un impacto más allá de solo un evento que fue todo un éxito, sino este mismo fueron los cimientos para comenzar a trabajar de la mano de todos los interesados. Ahora mismo, y gracias al evento, hubo una gran intención y una gran demanda por parte de los mismos jóvenes en que el siguiente foro tiene que ser sobre ciberseguridad y por supuesto que lo estaremos atendiendo. Hoy en día con el tema de la tecnología y en el tema de las empresas pues es algo que vulnera mucho a las mismas y que debemos de hacer conscientes, no solamente a las personas que ya tienen empresas, sino en general a la sociedad, porque cualquiera de nosotros está expuesto a ser vulnerado desde nuestros dispositivos, en cualquier red social o por cualquier mensaje que te llega a tu WhatsApp o a tus mensajes. Entonces, como siempre, estamos promoviendo este tipo de eventos para sumar a todos los liderazgos que ya se encuentran realizando actividades, pero también estamos buscando a los guías que puedan ayudarnos a sumar esta concientización. Nuevamente, esto no es solamente para los jóvenes, es un tema que ataca a la sociedad y que además viene muy fuerte e integrado en el Plan México presentado por la presidenta Claudia hace unas semanas. Entonces, pues seguiremos trabajando para seguir convocando a los jóvenes en Cámara de Diputados, posteriormente generar actividades dentro de las mismas alcaldías en donde se encuentran y muchas gracias nuevamente al movimiento, al profesor René y a la diputada Dolores que nos abrieron este espacio, además del compañero Noé Flores que fue quien nos acercó a Movimiento Nacional por la Esperanza. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Denzel Carrillo. Nos vamos hasta Hidalgo y le cedemos el micrófono a nuestra compañera Ania Roque. Gracias. Buenas noches a todos. Reciban un saludo del municipio de Cardonal, en el estado de Hidalgo, del ciudadano Ernesto Quiterio Pérez. Mi nombre, Ania Roque Penca. Como coordinadora municipal del MNE Cardonal, realizamos diferentes actividades y el motivo de mi asistencia en este lugar es aquí con la venia del profesor, invitarlos a nuestra cierre de liga, a la gran final de fútbol femenil MNE Cardonal 2025.
Este se llevará a cabo el domingo 17 de agosto a las 9 de la mañana en la cancha de fútbol 7 de nuestro municipio. De antemano agradecemos aquí al profesor el apoyo y el respaldo que nos ha brindado. En Cardonal seguimos construyendo el buen vivir y en nuestra lengua materna, Shanate Dunti Dihamadi. Gracias. Muchas gracias, compañera Ania Roque, por esta invitación. Nos vamos hasta Milpa Alta y le cedemos el micrófono al compañero Fernando Fernández. Gracias. Perdón. Compañeros y compañeras, buenas noches. Profesor, buenas noches. Hoy Milpa Alta hace presencia en esta asamblea informativa y vamos a dar a conocer que el profesor nos hizo favor de visitarnos en Milpa Alta. Gracias, profesor, por acompañarnos. En Milpa Alta lo recibió con mucho acojo. El evento siempre fue visto con mucho ánimo, con mucho entusiasmo y se reflejó en la asistencia, profesor. Es un ejercicio que se hizo pues como dando un mensaje, que es lo que tenemos que venir haciendo quien lo pueda hacer en cada una de sus comunidades, porque tenemos que difundir la grandeza de este gran movimiento. De nosotros depende el crecimiento del mismo. Entonces, pues hay que aplicarnos un poquito más para poder seguir realizando estos eventos. Profesor, reciban un saludo de Milpa Alta y de sus 12 pueblos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Fernando Fernández. Ahora le cedemos el micrófono al compañero Salvador Zaragoza. Buenas noches, compañeros. Un gusto de nuevo estar aquí acompañado de todos ustedes, profesor. Con tu permiso. Todas las ideas son respetables, el fascismo no. No es una idea, es la muerte de todas las ideas. Sandro Pertini. Ahora lo que está campeando es la ultraderecha y el neofascismo. Este 6 de agosto se conmemora el crimen de lesa humanidad que marcó toda la historia del siglo XX, repitiéndose 3 días después. Primero fue en Hiroshima, Japón, y luego el día 9 de 1945 en Nagasaki. Little Boy arrasó Hiroshima el 6 de agosto a las 8:15 horas y fue la primera bomba atómica arrojada sobre población civil. Fat Man destruyó Nagasaki. Ambas explosiones causaron la muerte inmediata de aproximadamente 240,000 personas, de las cuales eran 38,000 niños, dejando secuelas físicas y psicológicas en los sobrevivientes durante décadas. En este aniversario 80 de esta catástrofe humanitaria, quiero hablar de un Hibakusha. Hibakusha es un sobreviviente del bombardeo atómico que vino y se refugió a México. Siempre tuvo interés especial en la cultura y la historia de México, ya que en su propio país sufrió discriminación por su condición a causa de las secuelas causadas por la explosión. Yasuaki Yamashita tenía 6 años cuando fue lanzada la bomba atómica sobre su ciudad, Nagasaki. A partir de ese día sufrió él y su familia las infaustas consecuencias de la explosión y la radiación. Llegó a México en 1968, trabajando como traductor de la delegación de deportistas de Japón en las Olimpiadas celebradas ese año en México. Actualmente, Yasuaki se ha convertido en un luchador por la paz y contra el uso de las armas nucleares y nos dice, abro comillas, la vida es muy bella. Nosotros no deseamos que esa vida de ustedes sea destruida en un segundo. Una sola fuerza es muy pequeña, pero uniendo todas las fuerzas dispersas, algún día podremos tener paz en el mundo. Eso es el deseo de todos los Hibakusha. Así que corran la voz, que la paz es muy necesaria. Hay que construirla, pero para eso cada uno de nosotros tenemos, antes que nada,
que sentirla interiormente y luchar por ella todos los días. Cierro comillas. En este momento, la posesión de este tipo de armas como disuasión es apoyada por la comunidad internacional, influenciada por el imperio en decadencia que son los Estados Unidos. ¿Cómo nos afectarán en este momento las decisiones de los gobiernos armamentistas europeos y de la administración Trump? Según una filtración tomada por el New York Times, Donald Trump firmó en secreto una directiva al Pentágono para usar la fuerza militar contra los cárteles de la droga que él considera terroristas y dar una base oficial para operaciones militares directas en el mar o en territorio extranjero. Esto un día después de que subió de 25 a 50 millones de dólares la recompensa que ofrece por información que conduzca al arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado sin pruebas de tener vínculos con el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, ambas declaradas por Washington como organizaciones terroristas. Un claro pretexto para poder intervenir militarmente en nuestros países. Este debate legal es que si las fuerzas estadounidenses actúan sin autorización del Congreso en un conflicto armado, se consideraría asesinato matar a civiles, incluidos presuntos criminales que no representan una amenaza. Así de absurdo de las decisiones de Donald Trump. Hay que avisarle que Maduro a diario despacha en Palacio de Miraflores. De algo nos servirán esos 50 millones de dólares. De hecho, Maduro ya le contestó a Trump llamándolo cobarde y diciéndole que allí lo espera en su despacho de Miraflores. Sabemos que a Trump no le importa ni la salud ni la vida de sus ciudadanos. La vida del norteamericano promedio es muy precaria y la pobreza, desigualdad y drogadicción imperan en su país. Muchos ciudadanos viven en la calle o en sus vehículos. Él representa a la industria armamentista, a la oligarquía y a los grandes corporativos, no a su pueblo. No veo un solo país que esté mejor luego de que los Estados Unidos intervinieron para llevarle la libertad y la democracia, como hizo en Afganistán, Irak, Libia o Siria, ahora devastados o con gobiernos autoritarios, condenando a la miseria a las poblaciones enteras. Actualmente apoya a su aliado Israel en el genocidio contra la población palestina y al neonazi Zelensky en Ucrania, quien arrastró a su pueblo y lo está sacrificando en una guerra absurda. Cada acción militarista nos pone en la cuerda floja de una conflagración nuclear. La pretensión hegemónica de los Estados Unidos durante la mitad del siglo XX nos tuvo con la espada de Damocles nuclear sobre nuestras cabezas. Ahora no es muy diferente y como nunca ese peligro es más que real. En México, en el cardenismo, se pusieron en práctica con las políticas públicas garantistas de los derechos sociales consagrados en la Constitución de 1917, emanado de la Revolución Mexicana, y la derecha, influenciada por el nazifascismo en la preguerra de la Segunda Guerra Mundial, funda el PAN para oponerse a esas políticas. Ahora la ultraderecha vendepatrias desea una intervención de la decadente potencia en ocaso y está organizando un partido entreguista que pretende estar unido al Partido Republicano de los Estados Unidos. El partido se llama México Republicano, para oponerse a los cambios de la Cuarta Transformación. El riesgo que pesa sobre los países que defienden su soberanía de ser invadidos o sancionados por el imperio es latente. Por eso hoy, más que nunca, debemos ser un pueblo consciente y politizado, estar unidos en torno al gobierno de nuestro presidente, con organizaciones cohesionadas y un partido fuerte y unido a su pueblo. Este momento histórico es similar al de hace más de 80 años. Las oligarquías colonialistas y armamentistas resolvían las crisis recurrentes del modelo capitalista mediante el fascismo y la guerra. Construir la transformación y luchar contra la derecha es una cuestión de sobrevivencia generacional.
El neofascismo o ultraderecha campea nuevamente, representado por el trumpismo y gobiernos títeres como los de Milei, Zelensky, Bukele, Netanyahu o Meloni. Todos somos Hibakusha, pero no lo seamos mañana. La enseñanza de la historia es para no repetir los errores del pasado y proyectar un mañana mejor y un futuro luminoso y de paz para las generaciones venideras. Por eso es indispensable conmemorar estos sucesos dolorosos para no repetirlos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Salvador Zaragoza. Y desde acá le mandamos un gran saludo a nuestra compañera Marina Gómez, que nos está viendo desde Sonora, y a nuestra compañera María de los Ángeles, que se recupere pronto. Y vamos con nuestra sección de asuntos internacionales. Hoy no pudo venir nuestra compañera Jenny Moreno, pero nos manda este video. Esperanza, es un gusto poderlo saludar de nuevo en nuestra sección de noticias internacionales. Esta semana quisiera enfocarme en un tema internacional muy importante, como lo es el caso de Bolivia. Bolivia actualmente se encuentra en una crisis de identidad y viabilidad electoral total. Durante las primeras 2 décadas del siglo XXI, Bolivia fue uno de los epicentros del llamado giro a la izquierda en América Latina, con Evo Morales a la cabeza, con el movimiento al socialismo, es decir, el MAS. Este movimiento articuló un proyecto de transformación que combinó redistribución económica, soberanía nacional e inclusión de los pueblos originarios en el corazón del poder político. No cualquier cosa. Sin embargo, lo que fue un movimiento de masas enraizado en la historia profunda de Bolivia, hoy se encuentra inmerso en una crisis de identidad, liderazgo y viabilidad electoral, como les había yo comentado. Las elecciones presidenciales del 17 de agosto de este año marcarán así el momento culminante de esta fractura. Todo viene a partir de un liderazgo compartido, este liderazgo entre Evo Morales y Luis Arce. El retorno de Evo Morales a Bolivia tras el exilio forzado en 2019 no significó la restauración del poder, sino el inicio de una lucha interna por el control del movimiento que él mismo fundó. La elección de Luis Arce como presidente en 2020, curiosamente con el respaldo de Morales, parecía asegurar una continuidad sin sobresaltos. No obstante, muy pronto emergieron diferencias de fondo y forma. La división se volvió irreconciliable cuando el Tribunal Constitucional inhabilitó a Evo Morales como candidato el 14 de mayo pasado al dictaminar que la reelección presidencial indefinida no está permitida y que Morales ha superado el límite de mandatos establecido en la Constitución de Bolivia. En respuesta, Morales llamó al voto nulo. Si sumamos a todo esto que el propio Arce declinó postularse para la reelección, nos damos cuenta que se cierra de manera definitiva la posibilidad de un fuerte frente unificado. Aquí aparece un personaje muy importante, Andrónico Rodríguez. Se tratará de renovación o rostro de transición en la izquierda boliviana. Justo en medio de este colapso entre el binomio Morales-Arce, surge Andrónico, que actualmente es presidente del Senado en Bolivia y quien representa la posibilidad de una renovación generacional, de una izquierda más institucional, más dialogante y menos centrada en un solo caudillo. Pero, ¿de verdad podrá la izquierda boliviana reformularse sin Evo Morales? Las encuestas hasta el día de hoy lo colocan en tercer lugar, afectado por un fuego cruzado importante. Desde la derecha se le acusa de continuidad de desastre económico y desde el entorno de Morales se le percibe como un traidor oportunista. Así que bueno, el panorama electoral actual de Bolivia es que existen 8 candidatos a final de cuenta que se disputarán la presidencia este próximo 17 de agosto. Con los resultados actuales, Samuel Doria Medina, líder de la derecha, lidera la intención del voto, pero aún así sus niveles de apoyo están muy por debajo de las condiciones necesarias para evitar una segunda vuelta. En Bolivia, para generar la victoria, es decir, para ganar en primera vuelta, se necesita más del 50% de los votos válidos o al menos el 40% con una ventaja de 10 puntos sobre el segundo. Ningún candidato lo logra.
El llamado de Morales a anular el voto como una forma de protesta por su exclusión refleja tanto su rechazo al sistema como su incapacidad para influir decisivamente en él. Lo que alguna vez fue un proyecto político popular, ahora parece ser un conflicto entre élites de izquierda, incapaces de escuchar a sus mayorías y de ver la división, la cual solo favorece a la derecha. Los votos nulos alcanzarían hasta un 12% según las encuestas, dejando un amplio margen de incertidumbre en la recta final de las elecciones. Por su parte, la derecha está aprovechando muy bien esta situación, la cual está encabezada por Samuel Doria Medina y Tuto Quiroga. Estos dos candidatos ya vislumbran las alianzas postelectorales que podrían controlar la agenda legislativa en caso de ganar la segunda vuelta. Así que bueno, ante este panorama, la izquierda boliviana se encuentra ante el ocaso de su hegemonía. La lucha de poder ocurre en medio de una grave crisis económica, por si fuera poco. Hablamos de inflación, escasez de divisas y desabastecimiento, lo que agrava el descontento social. Todo ello, sumado a la corrupción actual, han deteriorado de manera significativa la imagen de un modelo que alguna vez sí logró reducir la pobreza y expandió los derechos. El ciclo histórico del MAS como partido movimiento hegemónico está llegando a su fin. Sobrevivirá solo si es capaz de reconstruirse desde las bases y asumir así su pluralismo interno. La izquierda boliviana, que fue referente regional por sus logros en redistribución, en identidad plurinacional y soberanía, atraviesa hoy su mayor crisis. La pugna entre Morales y Arce no solo desgastó el partido, sino que privó al país de una opción progresista unitaria y coherente. La elección del 17 de agosto, por tanto, marcará el ocaso de una era o el alba de una izquierda reconstruida con nuevas alianzas, capaz de aprender de sus errores y reconectándose así con los pueblos que antes la hicieron invencible. O, de lo contrario, continuar debilitándose ante la derecha emergente. Una nueva izquierda deberá surgir desde los movimientos sociales, desde las organizaciones indígenas, feministas y ecologistas, que ya no se sienten representadas por la vieja cúpula del MAS. Deberá así ser más horizontal, más plural y menos dogmática. La refundación solo podrá hacerse realidad a través de autocrítica y a través de una nueva ética política. Porque lo que está en juego, compañeros, no es solo una elección, sino el alma misma de un proyecto emancipador que marcó una época en América Latina. Muchísimas gracias por su atención, les mando un abrazo, saludos profesor y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias a nuestra compañera Jenny Moreno por esta información. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Como siempre, un gusto compartir con todos ustedes esta asamblea semanal de nuestro movimiento. Y antes de entrar como en la información del Estado de México y de los avances de la transformación en nuestra entidad, me gustaría hacer una pequeña reflexión sin llegar a, ¿cómo decirlo? Bueno, es el tema que tenemos ahora en medios de comunicación, es una noticia muy triste, que indigna, que lastima nuestra sociedad. En el municipio de Los Reyes La Paz, el cual represento como diputada local, pues fue asesinado un pequeño de 5 años, a manos de unas personas pues que se dedicaban al prestamismo y que se lo arrebataron a su mamá para presionarla para que pagara 1,000 pesos, y la señora, con una discapacidad en el habla, no pudo de alguna manera resolver esa problemática dialogando, buscando a las personas, entendiéndose cómo se deben de arreglar los conflictos. Y lamentablemente, cuando ella logra ser acompañada de policías, pues lamentablemente encuentran en el domicilio donde tenían retenido al niño pues pues ya muerto, asesinado por una pareja y su hija. Y es un tema muy indignante porque nadie tiene derecho a quitarle, a arrebatarle la vida a una persona y menos a un niño.
hemos luchado por mucho tiempo por erradicar la violencia hacia la mujer, pero este tema lamentablemente visibiliza la violencia hacia los menores. En la Cámara de Diputados nos ha tocado hablar, por ejemplo, de la ley vicaria, que solamente habla de la violencia del padre a los hijos o a la mujer o al revés, pero este tema ha trascendido y tendremos la responsabilidad de trabajar en que las autoridades, principalmente las responsables de atender este tipo de denuncias, lo hagan de manera pronta, rápida y que la reacción sea inmediata, que no esperen a un desenlace como el que trágicamente este pequeño en las garras de esta delincuencia, de estas personas que tenemos en la sociedad, el tejido social se ha deshumanizado, el tejido social se ha lastimado, de tal forma que pues ya sin sentimientos, ¿no? Sin sentimientos pueden arrebatarle la vida a una criatura. Y eso, bueno, pues compañeras, compañeros, comentarles que ha trascendido tanto y ha sido tan relevante la noticia y no tendría por qué ser diferente, pues ha atendido el tema la gobernadora. Nos comentan que el día de ayer estuvo ella personalmente hablando con la mamá y también la presidenta municipal de nuestro municipio. Se ha acusado a autoridades del DIF, se ha acusado a autoridades del Ministerio Público, de la Fiscalía, pero creo que es importante escuchar la versión de la mamá y escuchar la versión real. La abogada que retomó el tema desde el primer momento ha dado información que ha tratado de acusar políticamente a un gobierno, a autoridades, y creemos que es importante primero saber la verdad. El día de hoy se llevó a cabo el desarrollo del juicio, vamos a ver cuáles fueron los resultados. A estas personas se les imputa no solo la extorsión, sino el secuestro, el homicidio. Creo que la ley y el peso de la ley debe caer sobre estas personas que sin ningún tipo de humanidad le arrebataron la vida a Fernandito, como se le conoce ahora, y lamentablemente pues no estuvo en nuestro alcance poder atender ese caso, y lo digo con esta responsabilidad. Nos tocará reconstruir el tejido social en el municipio de La Paz y lo haremos con mucha responsabilidad porque no queremos más tragedias de esta naturaleza. Pues hasta ahí comentaré esta reflexión. Comentarles también que la gobernadora ha ido trabajando arduamente en este sentido de la seguridad, y otros casos que hemos vivido en la zona oriente, y la semana pasada entregó 20 patrullas nuevas, armamento y equipo de protección con una inversión de 50 millones de pesos para reforzar la seguridad en Chimalhuacán, otro de los municipios que una servidora representa, y esta acción representa o fortalece la vigilancia, pero también la dignidad de quienes trabajan para proteger a las comunidades. Forma parte de este esfuerzo compartido entre el gobierno estatal, gobiernos municipales y por supuesto el gobierno federal, porque estas órdenes de gobierno están con la línea de garantizar la paz y el bienestar del Estado de México, y pues nos sentimos afortunados que estén atendiendo de esta naturaleza los municipios de la zona oriente, donde hay más índices de violencia que en otro tipo de municipios, lamentablemente, pero hoy se están atendiendo y queremos reflexionar. También quiero compartirles 3 temas muy importantes que marcan el trabajo y el compromiso de nuestro movimiento Gobernando. En este tercer periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, el viernes pasado sesionamos, aprobamos la donación de hospitales, de centros de salud del Estado de México para que pasen a operar bajo el modelo IMSS Bienestar. Esto garantiza la atención, medicinas gratuitas para todas y todos, sin importar si tienen seguridad social o no. En esta ocasión, los hospitales donados fueron uno de Ecatepec,
uno de Iztapaluca y uno de Atlacomulco. Ya anteriormente se habían dado centros de salud en esta condición y llegaron una solicitud de al menos 15 inmuebles que también se requiere que se incorporen. Se harán las averiguaciones pertinentes para poder garantizar que estos centros de salud propuestos tengan pues la calidad jurídica y que se puedan hacer la donación para que cada vez abarque más el tema de la salud. Este es un proceso que se requiere para hacer la donación. La gobernadora propone, el Congreso analiza en comisiones y el Pleno vota y aprueba, y finalmente el inmueble se entrega legalmente al IMSS Bienestar para uso exclusivo de la salud. ¿Por qué es tan importante? Porque el IMSS Bienestar equipa, contrata personal, surte medicamentos, garantiza la atención de calidad sin costo. En pocas palabras, más hospitales funcionando, más médicos, más medicinas y más especialistas cerca de la gente. Es muy importante esto que está sucediendo y me siento muy contenta de poder ser una diputada de la transformación y que estemos coadyuvando a que esta propuesta que viene desde el presidente, hoy lo continúa nuestra presidenta, y hoy sea una realidad. También, compañeras y compañeros, el pasado 10 de agosto vivimos una jornada nacional sin precedentes, la Rodada por la Paz y contra las adicciones. Fue convocado por el gobierno federal y el INCUFIDE y la CONADE para conmemorar el Día Internacional de la Juventud. Este día, en al menos las 32 estados o entidades de la República, se realizaron 109 acciones y eventos simultáneos. Esto nos indica que fueron más de 120,000 participantes. ¿Y qué se busca con esto? Pues primero comentar que los jóvenes andan en bici, ¿verdad? Pero también es muy importante porque esta jornada deja claro que las actividades principalmente deportistas ayudan a la reconstrucción del tejido social, recuperar espacios públicos y fortalecer la salud, y pues muy importante la unión de nuestras comunidades. Grandes problemáticas sociales se dan porque las comunidades nos hemos desvinculado, nos hemos deshumanizado. Muchas veces no conocemos ni el nombre de nuestras vecinas ni nuestros vecinos, no sabemos a qué se dedican, y han habido casos donde pues están sucediendo cosas al lado de mi casa, secuestros por ejemplo, y nosotros no nos enteramos. Entonces eso es muy importante, poder unificarnos, conocernos, convivir, pero sobre todo poder construir una vida sin drogas para las niñas y los jóvenes, porque ellos lo que tienen que estar haciendo es divirtiéndose, rodando, y la responsabilidad de las autoridades es la recuperación de espacios, proporcionar espacios para la recreación, y este proyecto es muy importante. Por eso quisiera invitarlos a que la próxima vez que se organice una rodada por la paz y también en contra de las adicciones, que todos participemos de una manera importante, con mucho orgullo, porque son propuestas de la Presidenta de la República y queremos que todas las acciones se vean nutridas, que tengan el impacto que se está buscando, y esto pasa por informarnos, por saber qué es lo que va a suceder a nuestro alrededor, en nuestra comunidad, y que nos sumemos todos. También, compañeras y compañeros, este domingo próximo comenzaremos la instalación de los comités de secciones en defensa de la Cuarta Transformación en nuestro partido Morena. Así inicia este fin de semana, y cada 15 días hasta enero serán estas asambleas que, como les digo, son para los comités seccionales en defensa de la transformación. En México hay más de 72,000 secciones electorales, y en el Estado de México tenemos 6,835.
cada una en nuestro territorio, con nuestras familias, con historias, con militantes, con simpatizantes, y nos dará apertura el partido Morena a que seamos parte de estos comités. ¿Qué se está buscando? Que un comité al menos sea de 5 personas, al menos. Pero tenemos secciones electorales que hay 1,000, 2,000. En el Estado de México encontramos una hasta de 4,000 afiliados, y esperemos que estas asambleas sean posibles para lograr tener en cada sección electoral un comité en defensa. ¿Para qué se va a ocupar estos comités? Para que sean representantes en las casillas, para que sean promotores del voto, para que sean también candidatas y candidatos. Es muy importante comentarles que hay un mecanismo para la instalación, hay una orden del día, empezará el registro a las 10 de la mañana y la asamblea en general empezará en punto de las 11. Comentándoles que es muy importante llevar la credencial del elector o la credencial del partido, porque va a ser escaneada para garantizar que la persona que está yendo sea militante o que ya esté en el padrón. Pero también hay otra oportunidad para quienes no militan todavía y quieran asistir a la asamblea, y ahí mismo se aperturará la afiliación en cada uno de los lugares. ¿Cómo nos vamos a enterar en dónde serán las asambleas? Nos llegará a quienes somos militantes un SMS en donde nos dirán en dónde será la asamblea de mi sección electoral, y estaré por participar. También quiero decirles que se nos han nombrado mentores a quienes somos diputados locales, diputados federales, senadores, consejeros estatales, consejeros federales y nacionales, y tendremos a bien acompañar a los COTS, a los coordinadores operativos territoriales, para conducir estas asambleas, y se nos ha dado un sistema para que nosotros garanticemos y enviemos la información de que sí se instaló o no se instaló. ¿Quiénes pueden ser candidatos a ser presidentes? Cualquier compañero o cualquier compañera. Solo haremos y emitiremos un solo voto, por un hombre o por una mujer, que la regla es que se van a ir determinando quién sea más votado. Un hombre, por ejemplo, va a ser el presidente, pero la mujer en segundo lugar de votos será la Secretaría General de ese comité. Si la presidenta es mujer, podrá llevar la secretaría también mujer, por el tema de la paridad e igualdad de género. Eso se está previendo, compañeras y compañeros. Hasta ahí prácticamente es como lo más relevante de la información que conozco por el tema de los comités ejecutivos, los comités seccionales. Y pues hay que participar, compañeras y compañeros. Creo que nuestras ideas, principalmente nuestra línea política, es la línea política que debe de perdurar en estas grandes secciones electorales, porque tendremos la tarea de pues llevar información, hacer reuniones pues al menos cada mes. Nos dicen ahí que hasta pueden tolerar hasta 2, 3 meses, pero creo que si tenemos una vida partidaria activa en nuestra sección electoral, será muy importante para lo que sigue. ¿Qué buscamos con esa estructura? Ya se ha dicho aquí, que perdure la cuarta transformación gobernando en el país, en los estados y por supuesto teniendo la mayoría en las cámaras, tanto la federal como las locales, porque queremos que la transformación siga avanzando. Y la ciudadanía está muy interesada en que siga muchos programas sociales, más derechos, más libertades, y que tengamos más seguridad y más protección de nuestros gobernantes. Comentarles también rápidamente que el sábado pasado
me reuní con liderazgos de Valle de Chalco, a quienes les envío un gran saludo. Hablamos con ellos, militantes de nuestro Movimiento Nacional por la Esperanza, nos organizamos para participar en los siguientes comicios internos de Morena, pero también aprovechamos como Asociación de Mujeres Organizadas AMOR a platicar y a llevar a que conocieran a la directora o coordinadora de Ciudad Mujeres La Paz y también del Centro Libre que les corresponde en Valle de Chalco. Estamos acercando a estas instancias porque nos parece muy importante seguir construyendo una sociedad mucho más participativa, pero también mucho más atendida, y si es un programa de nuestra presidenta, lo haremos y lo seguiremos haciendo con muchísimo gusto. Por el momento es cuanto, compañeras, compañeros, gracias por su atención. Muchas gracias, compañera Celina Trujillo, por esta información. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Gracias, Miguel. Buenas noches, compañeras, compañeros. Gracias también a todas y a todos ustedes que hacen un esfuerzo para estar presentes en esta asamblea semanal del MNE que llevamos a cabo desde hace muchos años, sin que falte ninguna semana de hacerlo. Por eso les dicen en el argot político las misas del MNE. Gracias a los integrantes de la mesa del presidio, de Iztapalapa, de los jóvenes del Estado de México, de Hidalgo, de Milpalta, de Jalisco, así como a quienes se encuentran presentes también de diversas entidades y a los que se conectan a través de las redes sociales en este mismo momento o bien a lo largo de la semana. Los temas que vamos a abordar el día de hoy, que como saben están en la presentación que cada semana les enviamos a través de los chats de cada entidad, son los siguientes. En primer lugar, se presentó por parte de la presidenta un plan de recapitalización y financiamiento de Pemex. Busca resolver de manera estructural el funcionamiento de esa empresa y recuperar para nuestro país su viabilidad económica. Por otra parte, en el marco del asesinato del fiscal estatal en Tamaulipas, Ernesto Vázquez Reina, la presidenta señaló que se brindará todo el apoyo a la Fiscalía General de la República y a la correspondiente de aquel estado para indagar no solo quiénes fueron los responsables materiales, que ya se detuvo a una persona, sino sobre todo los autores intelectuales de este crimen. En tercer lugar, se informó que el programa piloto diseñado para garantizar la seguridad laboral de los trabajadores de plataformas digitales está funcionando. Se han registrado más de 1.291.000 empleos ante el IMSS. Eso es muy importante porque les asegura derechos sociales a todos los trabajadores de estas plataformas digitales y ojalá más adelante otros trabajadores como los no asalariados del comercio en vía pública y otros acepten regularizarse porque de esta manera tendrían una serie de derechos asegurados. En lo que se refiere a la agenda legislativa de lo que resta del año, del periodo ordinario de sesiones del primer año de la actual legislatura, son tres los temas principales que se van a abordar, no solo estos, pero uno es la continuidad de la reforma judicial, la ley de aduanas, el paquete económico, aunque también están anotados la posible reforma electoral y la reforma en materia de comunicaciones. En este
en este penúltimo tema de la reforma electoral se creó una comisión del Poder Ejecutivo encabezada por Pablo Gómez para entrar en contacto con el Poder Legislativo y tratar de consensar un acuerdo en esta materia de la reforma electoral que ya comentamos la semana pasada y que de avanzar pues se tendría que aprobar antes de que empiece el año electoral del 2027, que es por ahí de septiembre, octubre del año que entra. Como es una reforma constitucional, tiene que aprobarse en ambas cámaras y luego por la mayoría de los congresos locales y emitir la promulgación correspondiente. La presidenta celebró que según los datos del INEGI, el índice de precios al consumidor, es decir, lo que se conoce como inflación, que es el crecimiento promedio sostenido del nivel de precios, bajó. Esto es muy importante para nuestra economía porque ya quisieran otros países que se mantuviera esta estabilidad económica. Hay países en donde la inflación no se contiene y ya sabemos que la inflación es una manera de disminuir el nivel de ingreso real de las personas. También se pronunció nuestra presidenta por mantener el actual precio de la gasolina. Desde el gobierno anterior se señaló que no iba a haber gasolinazos y en el marco de la autosuficiencia energética, del funcionamiento de las nuevas refinerías, pues es un objetivo que se va a mantener. También es otra buena noticia la inversión de más de 12,000 millones de pesos para elevar la capacidad productiva y tecnológica en materia de salud, particularmente en medicinas, lo que va a generar, además de empleos, resolver problemas en este ámbito. En lo que se refiere al precio del jitomate, el acuerdo correspondiente de establecer precios mínimos de exportación fue una propuesta de los propios productores en el marco de la guerra arancelaria que el gobierno de Trump ha desatado y es para proteger la viabilidad del cultivo de ese producto. Y también en esta materia se informó que se ha avanzado en el programa de apoyo a los artesanos, en que se han apoyado y beneficiado a casi 7,500 artesanos, que como sabemos la mayoría de ellos son provenientes de comunidades de pueblos originarios y eso también ayuda a que sus productos compitan mejor en el mercado, porque a veces sucede que las artesanías son expropiadas por las grandes empresas, los diseños de ropa, por ejemplo, a veces son plagiados o pirateados por las grandes compañías, como se denunció recientemente que unos huaraches originarios de Oaxaca fueron pirateados por la Adidas y así por el estilo. También en un pronunciamiento importante, la presidenta anunció que viajará a Guatemala para reunirse con el presidente de aquel país y también con el ministro de Belice. Y en materia internacional se informó que el gobierno mexicano no tuvo injerencia en la decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos de no solicitar la pena de muerte contra narcotraficantes. Sabemos que en México no es vigente la pena de muerte y que uno de los requisitos legales para la extradición es que el gobierno a donde se extradite a algún presunto delincuente se compromete a respetarle la vida, es decir, a no aplicarle la sentencia de muerte. Es un debate, en la izquierda siempre nos hemos opuesto a esta idea, aunque a veces haya indignación comprensible, generalmente la pena de muerte termina utilizándose en contra de muchas víctimas y no tanto de los criminales. En lo que se refiere al anuncio del gobierno de Trump de que generaría iniciativas para combatir en territorio de sus países a los cárteles,
el gobierno de México señaló que no lo permitiría. Y también la presidenta señaló que no hay investigación contra el presidente Maduro. Sin embargo, haciendo un análisis político de este tema, quién sabe, ojalá no sea cierto, pero a veces conviene recordar los pasajes de la historia para saber lo que pudiera estar pensando hacer el gobierno norteamericano. En el pasado hubo un gobierno progresista en Panamá, de Manuel Pérez Noriega, que era un militar al que el gobierno norteamericano acusó de narcotráfico. En realidad, esta acusación sirvió para una intervención. El gobierno de Estados Unidos intervino militarmente Panamá, cercaron en la embajada al presidente para acosarlo, como sabían que no le gustaba el rock, con bocinas de alto sonido, le pusieron de día y de noche música de rock para que no pudiera dormir. Finalmente lo extrajeron, se lo llevaron a Estados Unidos y allá murió. Y el gobierno de Estados Unidos impuso desde entonces un gobierno títere en Panamá o gobiernos afines. Quizás lo que esté preparando el gobierno de Trump, y ojalá no sea cierto, pero hilando algunas resoluciones, es una intervención militar en Venezuela. Primero porque hay este anuncio de equiparar a los narcotraficantes con terroristas. Segundo, con elevar a 50 millones de dólares la presunta recompensa por delatar o detener a Nicolás Maduro. Y luego el anuncio de que el gobierno de Estados Unidos podría intervenir militarmente en los países donde hubiera cárteles, y se señala que en Venezuela pues hay algunos cárteles, como los hay en prácticamente todos los países, casi todos los países de América Latina. Pero quizás sea un pretexto para intervenir, porque ya sabemos que Venezuela es codiciada, porque tiene el nivel de reservas petroleras más alto del mundo, más que los países del Medio Oriente. Y esa siempre ha sido una ambición norteamericana. Y recordé porque el presidente Maduro, en una alocución retórica, señaló que los esperaba ahí en el Palacio de Miraflores y les dijo cobardes, a ver si se atreven a venir. Quizás sea un desplante de oratoria, pero lo mismo hizo Pérez Noriega con un machete en mano y dijo que acá los esperaba, y pues llegaron los marines y el machete valió pues para puras vergüenzas. No hay que desafiar más allá de lo sensato. Las defensas de los gobiernos democráticos y progresistas pues tienen que hacerse sobre todo de manera política, y eso es lo que se tiene que hacer en el caso de Venezuela. Ya la compañera Jenny señaló cómo la izquierda a veces es su propia enemiga y cómo en el caso de Bolivia, gracias a la división que se generó entre la propia izquierda boliviana, ahora el candidato de la izquierda está en tercer lugar, lo que en las encuestas lo que puede ocasionar que en las próximas elecciones del domingo 17 pasen dos candidatos de derecha a la segunda vuelta y que el candidato de izquierda no compita. Los dirigentes políticos tienen la responsabilidad de actuar con madurez y con disciplina y con visión política. Por eso les recordamos que ya estamos preparando nuestra ruta electoral y política para el 2027, porque es lo que sigue. En esas elecciones de junio del año que viene se van a elegir 17 gobernaturas, se va a renovar la Cámara de Diputados, la mayoría de los congresos locales y más de 1000 gobiernos municipales. Entonces es una elección muy importante, muy grande, y hay que irla preparando. Por eso lo que señaló Celina es importante, ya se está afinando la estructura para saber cómo actuar.
y en esa ruta también nuestro equipo está trabajando, por eso nos dio mucho gusto estar allá en Milpalta el pasado miércoles y ya vamos a seguir recorriendo el país. El próximo sábado haremos una asamblea de dirigentes para evaluar el proceso político en Guerrero, en Acapulco, el sábado próximo, 16. Están todas y todos invitados, con todos los gastos pagados por ustedes mismos. Si quieren acompañarnos a Acapulco, pues allá los esperamos. Vamos a estar en Zacatecas el día 23 de agosto, luego el 30 nos toca hacer una asamblea en la alcaldía Tlalpan, de aquí de la Ciudad de México, el 6 de septiembre en Guadalajara, Jalisco, el día 20 de septiembre tenemos la Asamblea Nacional, que ya les habíamos invitado, en el Foro Aztlán, y el 27 de septiembre en la Alcaldía Álvaro Obregón. Y así vamos a estar trabajando. Son 17 gobernaturas las que están en juego. En Baja California, donde gobierna Morena, con Marina del Pilar. En Baja California Sur, gobierna Morena, con el profesor Víctor Castro. En Campeche también gobierna Morena, con Laida Sansores. En Chihuahua gobierna el PAN, con Maru Campos. En Colima gobierna Indira Vizcaíno, de Morena. En Guerrero, la compañera Salgado, ¿cómo se llama? Evelyn Salgado. En Michoacán, el compañero gobernador, ¿cómo se llama? Alfredo Ramírez Bedoya. En Nayarit, el doctor Miguel Ángel Navarro. En Nuevo León, el del Movimiento Ciudadano, Samuel García. En Querétaro, Gabriel Curi, de El PAN. En Quintana Roo, Mara Lezama, de Morena. En San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, del Verde. En Sinaloa, Rocha Moya, de Morena. En Sonora, Alfonso Durazo, de Morena. En Tlaxcala, Lorena Cuellar, de Morena. Y en Zacatecas, David Monreal, también de Morena. Es decir, la mayoría de las entidades están gobernadas por Morena. Solamente en Chihuahua, en Querétaro, en San Luis Potosí, no gobierna Morena, aunque en San Luis Potosí gobierna un aliado que es del Verde. Es decir, solo hay 2 entidades de todas en las que se va a competir, en donde no gobierna Morena. Por eso es muy importante refrendar el triunfo, volver a ganar. Y también hay que volver a ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, que no es una tarea sencilla, y hay que volver a ganar los congresos locales y los gobiernos municipales. Y eso implica una estrategia, implica trabajar en la unidad y saber qué rutas hay que seguir, qué riesgos están presentes y saber actuar con muchísima inteligencia política. Y es por eso que vamos a reunirnos el día 20 en la Ciudad de México para diseñar una estrategia. Y tenemos que tener claro qué es lo que está en juego, porque a veces en las direcciones políticas, sobre todo en las élites políticas, se pierde de vista lo que es el objetivo principal. El objetivo principal de los proyectos no es empoderar a X o Y persona, ese es el instrumento, ese es el camino que se escoge. Se busca empoderar a un hombre, una mujer, un joven, un experimentado político para que lleve a cabo un programa, para que impulse un proyecto, para que defienda una serie de ideales y permita que la sociedad avance. En México hemos avanzado mucho en tan solo 7 años
pero todavía hay muchos rezagos, todavía hay muchos problemas que resolver y por eso no podemos perder continuidad, no podemos perder impulso, tenemos que seguir avanzando. Y a veces para explicar esto, aunque sean hechos dolorosos, conviene reflexionar en torno a algunos asuntos de la vida social, cotidiana de la gente. Y hago referencia a lo que mencionó la compañera Celina, diputada de su distrito de Los Reyes La Paz, en el Estado de México. Es una historia pues muy triste, lamentable, en donde en síntesis una mujer pobre, que podemos llamar Miriam, pero igual se podría llamar Ana o Josefina o cualquier otro nombre que ustedes escojan, tiene una discapacidad para comunicarse verbalmente. Es una mujer delgada, pobre, humilde, sin mayor preparación. Tiene un hijo con una pareja, el padre biológico la abandona, consigue otra pareja, pero el nuevo hombre no es tan solidario como quisiera para cuidar a su hijo de 5 años de nombre Fernando. Es una mujer en condiciones de pobreza, no tiene lo suficiente para salir adelante, para cubrir lo elemental para ella y para su hijo, tiene que pagar la renta, los servicios y la alimentación. Y como sucede con mucha gente en condiciones de pobreza, pues no les alcanza el dinero y en la desesperación pide un préstamo a las personas que además le rentaban la casa de tan solo 500 pesos, imagínense. Pero como son los prestamistas de usureros, le cobraban 10% semanal, es decir que cada semana, cada viernes tenía que abonar o 50 pesos o devolver los 500 más 50 pesos. En condiciones de pobreza pues no pudo cubrir ese requisito y la deuda se multiplicó en tan solo 10 semanas y se vuelve el doble, 1,000 pesos, que quizás para muchos de nosotros eso pudiera ser mínimo, pero para mucha gente es mucho como para ella. La presión sobre ella fue terrible y los prestamistas, 2 mujeres y un hombre, para lograr que les devolviera el dinero, se llevan a su hijo, Fernando. Y la mujer que sufre entonces una triple discriminación, la ignoran por ser mujer, por ser pobre y por tener una discapacidad. Hay una triple discriminación y la posibilidad de que alguien le ayudara pues se fue diluyendo. Ni los vecinos, como bien dijo Celina, a veces hay tragedias a un lado de la casa y nosotros ni nos enteramos, ni los vecinos fueron solidarios, ni la pareja sentimental, ni las autoridades del DIF, ni la agencia del Ministerio Público, que pues como sabemos a veces en esos lugares se vive un proceso de insensibilización y de deshumanización. Y pasaron los días, ella quiso ver a su hijo y los captores no la dejaban ver. Pasaron 7 días hasta que acudió a la Fiscalía de Género y entonces se montó un operativo y el operativo pues implicó el allanamiento de la casa de los captores y el resultado fue que a los 2 días de el secuestro fue asesinado el niño de 5 años. La autopsia reveló un traumatismo cráneoencefálico y varias fracturas en su pequeño cuerpo y que había muerto a los 2 días del secuestro. Esto pues generó, como es comprensible, una ola de indignación, pero es un ejemplo de lo que en la sociedad a veces existe. Y 2 niveles que tenemos que separar. Uno es el tema de la pobreza y otro es el tema de la miseria humana. La pobreza y la miseria humana suelen mencionarse en el mismo aliento,
pero en realidad se refieren a planos distintos de la existencia. Uno es una condición social y económica, el otro, un deterioro ético y moral. Confundirlos es tanto un error conceptual como una injusticia hacia quienes, aún careciendo de recursos, conservan su dignidad. La pobreza es una situación objetiva, derivada de la insuficiencia de recursos materiales, ingresos o acceso a bienes y servicios básicos como alimentación, vivienda, educación o salud. No implica por sí misma un juicio moral sobre la persona que la padece. Es consecuencia de factores estructurales: desigualdad, falta de oportunidades, discriminación, crisis económicas, exclusión social. Una persona pobre puede poseer sólidos valores, un sentido de justicia, empatía y un compromiso profundo con la comunidad. La pobreza, aunque condiciona, no determina el carácter ni el comportamiento ético. La miseria humana no es medible en estadísticas económicas. Se refiere a la degradación interior que lleva a actuar sin principios, a traicionar convicciones, a aprovecharse del débil o negar la solidaridad básica. Puede darse en cualquier estrato social, incluso en personas con grandes fortunas y privilegios. Se manifiesta la miseria en actos de crueldad, corrupción, abuso, traición o indiferencia ante el sufrimiento ajeno. Surge de decisiones y actitudes, no de carencias materiales. La pobreza es una condición impuesta o heredada, de la que se puede salir con políticas públicas adecuadas, apoyo comunitario y esfuerzo personal. La miseria humana es una elección o resultado de la renuncia a principios que solo se revierte con un trabajo consciente de autocrítica, educación moral y responsabilidad social. Llamar miserable a alguien solo por ser pobre perpetúa estigmas y es una forma de violencia simbólica. En cambio, entender que la miseria humana puede habitar en un palacio o en una choza ayuda a desmantelar prejuicios y a poner el foco donde debe estar, en las conductas y no en las carencias. La pobreza camina descalza, pero erguida. Es una madre de manos agrietadas, es una madre de manos agrietadas que sirve el pan con ternura, aunque sea un pedazo pequeño, y enseña a sus hijos que se saluda al vecino, que se comparte el agua aunque apenas alcance. Vive en casas donde el techo llueve. Perdónenme tantito. Ya ahorita me calmo. Pero las palabras son abrigo y el respeto es costumbre. La pobreza no es vergüenza.
es una escuela áspera, donde se aprende el valor de cada grano, donde la dignidad es un escudo que no se empeña. La miseria humana, en cambio, no conoce fronteras de bolsillo ni de cuna. Habita tanto en trajes caros o en ropas andrajosas por igual. No se mide en monedas, sino en traiciones. Es un parásito que roe desde dentro. El que se burla del débil, el que roba al huérfano, el que vende su palabra por un plato de privilegio. No tiene rostro fijo, pero su aliento huele a desprecio. Se sienta a la mesa de los poderosos y de los cobardes, y en ambos lugares mancha el mantel. La pobreza puede ser redimida con trabajo, con justicia, con solidaridad verdadera. La miseria humana solo se cura con una cirugía del alma, y no todos aceptan el bisturí. Por eso, cuando ustedes miren a los ojos a quien nada posee, no lo confundan con quien nada vale. El pobre carece de cosas, el miserable carece de honor. Gracias. Perdónenme que me haya emocionado. Yo les quiero pedir un minuto de aplausos por el niño Fernando, pero por todos los niños, como en la Franja de Gaza, como en todo el planeta, viven o mueren todos los días. Muchas gracias. ¡Viva el MNE! Gracias. Para concluir nuestra Asamblea Nacional, vamos a cantar nuestro glorioso himno nacional. Con el pueblo en pie de lucha y la patria en la mirada, la esperanza nos convoca por justicia.